Cordial saludo, mi nombre es Lilia Macea, presento mi documento de identidad. En el día de hoy voy a sustentar los conceptos fundamentales de la tarea 1. Como primer concepto tenemos a la ley de Ohm. Esta ley de Ohm expresa la relación entre voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Entonces aquí tenemos este circuito. Aquí está el voltaje, la intensidad que circula y la resistencia. Entonces, mediante esta ley podemos establecer que la intensidad de corriente que circula por un circuito es directamente proporcional al voltaje. Quiere decir que si la intensidad aumenta, el voltaje también va a aumentar, y si la intensidad disminuye, este va a disminuir. Y que la intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia, que mientras uno aumenta, la otra disminuye. Para hacer estos cálculos, cuando tenemos una incógnita, ya sea voltaje, intensidad o resistencia, acudimos a estas fórmulas, lo cual nos dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Pero que de esto también podemos obtener que voltaje es igual a intensidad por resistencia, despejando. También podemos despejar la resistencia y nos queda que la resistencia es igual al voltaje sobre intensidad de corriente. El siguiente concepto es la ley de voltaje de Kirchhoff. Esta establece que la suma algebraica de voltajes o tensión en una trayectoria cerrada o malla es igual a cero. Matemáticamente lo podemos expresar como la sumatoria de voltaje en una trayectoria cerrada. ¿Qué es una trayectoria cerrada? Es el camino por el cual fluye una corriente eléctrica. Entonces, la suma de esto va a ser igual a cero. Aquí tenemos una trayectoria cerrada, una malla. Y podemos, comenzando de aquí de la fuente, matemáticamente lo podemos expresar como menos el voltaje 1, y siguiendo el sentido convencional de la corriente, teniendo en cuenta los signos, más B2, más el voltaje 3, más el voltaje 4 es igual a 0. Cabe aclarar que aquí no importa desde dónde comencemos a ver el circuito, no importa si comenzamos desde la fuente o comenzamos desde este punto, siempre la sumatoria de esto va a ser igual a 0. El siguiente concepto es la ley de corriente de Kirchhoff. Esta establece que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo, la corriente total de entrada, es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo, la corriente total de salida. Recordemos que un nodo es un punto donde se unen dos o más conductores, suponiendo que este es un nodo. Entonces, la fórmula de la ley de corriente nos dice que matemáticamente la sumatoria de la corriente que llegan al nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. Aquí tenemos este nodo y según la flecha nos indica que I1 entra al nodo y que I2 sale al nodo. Entonces colocamos I1 más I2 es igual a las que salen. ¿Quiénes son las que salen? Aquí tenemos que la que está saliendo es I3 más I4. Las que entran siempre van a ser igual a las que salen. Esto lo estamos explicando de manera general, pero en un ejercicio práctico siempre se va a obtener que las que entran o las que llegan al nodo son igual a las que salen del nodo. Aquí tenemos la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. La resistencia eléctrica puede variar en función de la temperatura. Generalmente, los metales aumentan su resistencia al aumentar la temperatura y disminuyen la resistencia al disminuir la temperatura. En el caso de los semiconductores, disminuyen su resistencia al aumentar la temperatura y viceversa, o sea, aumentan su resistencia al disminuir la temperatura. Si se conoce el valor de la resistencia a una temperatura de 0 grados centígrados, se puede utilizar la siguiente fórmula. Se puede utilizar que la resistencia del conductor a cierta temperatura es igual a la resistencia del conductor a 0 grados centígrados. Esto se multiplica por 1 más el coeficiente de temperatura de la resistencia del material conductor. Esto muchas veces lo encontramos en tabla, estos coeficientes. Y esto lo multiplicamos por la temperatura del conductor
en grados Celsius. Dando respuesta a la pregunta que se plantea para el estudiante 5, que dice, ¿por qué se usa la corriente alterna para alimentar los dispositivos caseros e industriales? Pues se usa la corriente alterna porque si la comparamos con la corriente continua, la corriente alterna tiene algunas ventajas. ¿Las ventajas cuáles son? Que se puede cambiar el valor de voltaje según se necesite. Si se necesita más bajo, se puede bajar, si más alto, se puede subir usando un transformador. Esto también hace que se pueda transformar a largas distancias con menores pérdidas de energía, lo que la hace más eficiente en la transmisión de energía, a comparación con la corriente continua. Entonces, por eso es la que más se utiliza. Por último, vamos a dar un breve resumen sobre la guerra de las corrientes entre Tesla versus Edison. La guerra de las corrientes fue una competencia económica y tecnológica entre Tesla y Edison. Esto por el control de la generación y la distribución de la energía en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Edison defendía la corriente continua, un sistema más costoso e ineficiente, que perdía parte de la energía en forma de calor. Mientras que Tesla defendía la corriente alterna. Perdón, aquí se me fue un poco para acá. Tesla defendía la corriente alterna, un sistema más económico y eficaz que permitía transmitir la electricidad a mayores distancias. Esto que ocurrió entre Tesla y Edison es lo que se conoce como la guerra de las corrientes, ya que esto revolucionó en este sentido sobre cuál era mejor las corrientes, pero finalmente la corriente alterna se impuso como tecnología dominante. Y eso fue lo que sucedió. Por último, aquí muestro las referencias bibliográficas de la cual obtuve la información. Y eso fue todo. Muchas gracias.